Hola amigos de YouTube, hoy les voy a enseñar a rotear su celular. Esta es una manera que yo inventé, ya que a mí no me corrió el programa root en mi celular y no sé por qué, pero esta es una manera muy sencilla que les voy a enseñar. Para rotearla necesitaremos 4 aplicaciones, 3 de ellas las encontramos en la Play Store y la una los dejaré en la descripción del video. Disculpe, mi celular se pone lento cuando me pongo a grabar. Básicamente las aplicaciones que utilizaremos serán que es Link 2SD. Es la de aquí, la primera que tenemos. Es totalmente gratis. La siguiente que usaremos será Busybox X. Esta es la de aquí, la primera que te aparece. Es también completamente gratis. Yo no las instalo porque ya las tengo. La última es SuperSU. Esta aplicación pueden instalarla, ya puedes decir la primera que es la que tengo yo. Ven que ya la tengo, me sale actualizar. O también pueden usar esta que se llama SuperUser. Si este método no les funciona, pueden instalarle esta de aquí. Y si no les funciona con este SuperUser, pueden instalar el SuperSU. En mi caso, yo primero instalé el SuperUser y no me funcionó. Después instalé el SuperSU y me corrió perfectamente. Ya tenemos las aplicaciones instaladas, le damos la Play Store y tenemos la aplicación china que será nuestro root chino. Como dije, les dejaré el link en la descripción del video de la aplicación. Bien, básicamente lo que haremos será entrar a la aplicación que es un root chino. Va a funcionar como el SuperSU, pero será una versión china. Lo abrimos, esperemos a que carga. Ahí nos sale el modelo a que cargue. Ya que yo ya soy usuario root, me sale este método. Lo aplasto. Que salga. Perdón por eso. Como dije, se pone lento mi celular cuando me pongo a grabar. Disculpen por eso. De nuevo, perdón por eso. Esperamos a que se abra la aplicación. Ya listo, ya está. Como les dije, sale el modelo de nuestro teléfono, yo la aplasto en el botón azul. Yo salí a su root, esperamos a que salga ese mensaje. Como ven, a mí me sale la opción compartir porque yo ya soy usuario root. A ustedes no les saldrá así, a ustedes les saldrá tres pestañas o 3 palomitas. Serán una aquí, otra aquí y otra aquí. En vez de esto va a estar estas palomitas. Listo, y ustedes le van a aplastar en el botón y les va a salir rutear. Y les quedará ruteado ya cuando les salga un mensaje, deben aplastar la opción derecha de ese mensaje. Después salen ya sean root y ya son root ahí, si quieren lo pueden dejar ahí, si no, no. Pero ahora lo que haremos será pasar ese mismo root al español, para lo cual usaremos el programa Busybox X. Como ven, esa carita que tienen abajo está triste, le ponemos en install y deberá hacerse la carita feliz, ya estará, lo ven. Muy bien, salimos, si quieren donar, donan. Cerramos. Listo. Lo siguiente que haremos será entrar al SuperSU. Entraremos, porque ahorita yo estoy con root chino. Entraremos.
los que se abren, disculpen por lo que está viendo mi celular, disculpen. No sé qué pasa, no sé qué pasará. No sale el binario, el usuario no se carga. Tenemos que esperar que se cargue. Listo. Los binarios de Super Zoom necesitan ser actualizados. Vamos a continuar. Aplastarán el botón de la derecha solo si tienen un teléfono HTC, de lo contrario pasarán de la manera normal. Como ven, este mensaje de aquí es el Super Zoom chino. Para ponerle que sí, aplastan el botón de la derecha. Listo. Nos pide super usuario, ponemos que sí. Ahora sí, lo que les estaba diciendo, entramos al Super Zoom. Ahí está lo que les dije, de que tiene que continuar. Ahí si tienen un teléfono HTC, pone la opción de la derecha. Si no, pone la opción normal. En mi caso es un LG, pondré la opción normal. Ok, está instalando, esperamos a que instale. Disculpe por la demora nuevamente, no sé qué le pasa a mi teléfono, siempre se pone lento cuando pongo a grabar. Me salen los anuncios del rock chino. O ven, instalación completa, ponemos aceptar y ya está. Ya somos Super Su y ya podemos borrar la aplicación china. Entramos, lo siguiente será entrar al link 2SD. Entramos. Esperamos a que carguen. Buscamos lo que será el Super Zoom. Está por acá. Ahí está, Super Zoom. Entramos y ponemos en acciones. Lo ven, de mí no se ve muy bien. Ponemos en acciones y les saldrá una opción que dice convertir app en app de usuario. A mí no me sale porque yo ya lo hice. A ustedes les saldrá esa opción. La ponen ahí y ya sale. Después ya pueden borrar lo demás. Ahorita ya somos usuarios root en español, ya la pueden borrar. Para mostrarles tenemos una aplicación que necesite usuario root, que será esta es la que yo uso, pero para activarla. ¿Lo ven? Firo 91 quiere permisos de su usuario. Ponemos en permitir, listo. ¿Lo ven? Entra el programa, eso es básicamente todo. Piden otros permisos de superusuario. Ven, básicamente ya pueden borrar todos los programas, excepto Super Zoom, que obviamente es el que usaremos. Bueno, y eso fue todo. Muchas gracias por ver el video. Regalarles que se suscriban, que se pasaran por mis demás videos. Es uno de mis pocos videos que tengo, espero que les gusta, ya que soy nuevo en esto. Nos vemos en la próxima.